Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Out of the Box Economics. Vamos a hablar de la semana y creo que vamos a enfocarnos en dos puntos. Uno, el informe de Banco de México correspondiente al primer trimestre que será publicado el martes. Y dos, el dato de confianza del consumidor correspondiente a mayo que será publicado justamente hacia el miércoles. Vamos entonces por partes. En términos del informe trimestral de Banco de México, creo que lo más significativo será los cambios al escenario económico y en particular a su perspectiva de inflación. Recordemos, el pronóstico de Banco de México ya ha sido superado al menos para el primer y segundo trimestre de este año por la realidad y ya nos adelantaron en la última reunión de Banco de México, de su Junta de Gobierno, que el pronóstico será ajustado al alza seguramente para este año, pero confirmando que siguen esperando una convergencia de la inflación hacia el 3% hacia el segundo trimestre del 2022. Interesante porque esto tendría retos autoimpuestos por el mismo Banco de México, porque en el mismo comunicado reconocen que el crecimiento económico del presente año aparentemente ha sido mayor a la previsión. Dos, que el balance de riesgo de inflación se ha deteriorado. Y tres, que de la última reunión de la Junta de Gobierno de Banco de México a la fecha, ya hemos tenido más sorpresas al alza en la inflación expuestas por los mismos datos. Déjenme ir un poquito más a profundidad. Si uno toma en cuenta el punto de partida en sus pantallas, que es la barra verde, que es donde se observó la inflación el primer trimestre, veremos cómo el pronóstico de Banco de México, ilustrado en naranja intenso, ya ha quedado por debajo al menos del consenso de la misma encuesta de Banco de México, donde se ve obviamente incrementos mucho más pronunciados y un descenso mucho más pausado y gradual en lo que resta del 2021 y durante el 2022, que justamente no coinciden con la expectativa de convergencia de la inflación hacia el año 2022. Lo mismo sucede con las observaciones que podemos extraer de la encuesta de Citibanamex, donde también se encuentran muy por arriba los estimados de cierre de este año y del siguiente respecto a Banco de México. También tomemos en cuenta otro punto, que si tomamos en cuenta o vemos la trayectoria anticipada anteriormente por Banco de México en naranja, respecto a un año promedio, un año basados en la evidencia de los últimos 10 años, digamos un año típico en la línea gris sólida, podemos ver cómo aún tomando como supuesto un año típico, resulta difícil suponer que se converge hacia el 3% el próximo año, en el 2022. Por supuesto, se han materializado eventos de ese estilo. El área extensa, amplia que pueden ver a ustedes ahí en gris que rodea ese año típico, se compone de las variaciones más significativas o mayores mensuales en los últimos 10 años, hacia arriba de esa línea gris sólida, y hacia abajo las menores disminuciones mensuales observadas en los últimos 10 años mes con mes. Así que todo es factible, simplemente que una trayectoria de convergencia para el siguiente año supone que no nos encontramos en un año típico, sino que vemos descensos por debajo de tal. Y más aún, el carry estadístico, el famoso acarreo estadístico, será especialmente cargado hacia el primero y segundo trimestre del 2022, obviamente otro reto de convergencia para la inflación. Tomemos entonces en cuenta esto. Política monetaria. Quiere decir que entonces ya no podemos esperar un tono halcón, es decir, una postura mucho más factible de que el Banco de México eleve su tasa de interés en el mediano plazo. Bueno, el consenso ya las espera empezando en enero del 2022. En mi caso las espero antes de que termine este mismo año. ¿Por qué? Porque por razones diversas, pero entre ellas seguimos viendo los efectos del choque en precios relativos a bienes y servicios. Seguimos viendo las presiones que vienen de los precios internacionales de la energía trasladarse a mayores precios de energéticos a nivel local. Seguimos viendo los efectos de la sequía afectando al alza los precios de agropecuarios. Y entonces también tenemos que tomar en cuenta los riesgos. Y los riesgos sigue siendo que se sigan contaminando, como hemos visto hasta ahora, las expectativas de inflación del siguiente año. Que se sigan presentando efectos de segunda ronda en rubros del INPC adyacentes a donde están ocurriendo los choques. Y que podamos empezar a ver un proceso de formación de salarios que empiece a incorporar la idea de una mayor inflación hacia adelante. Creo que esto podría refrendar esa expectativa.
Por último, un comentario muy rápido respecto a la confianza del consumidor correspondiente al mes de mayo, que también se publica esta semana. Y el comentario tiene que ver con su muy baja capacidad de explicar hacia adelante los principales indicadores de consumo. Es decir, su muy baja correlación que tiene tanto con el consumo privado como con las ventas al menudeo, y de ahí que su significancia es mucho menor, creo yo, a la que le suelen otorgar los mercados, y hay que estar atentos a este punto. Es todo por mi parte, me despido no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias.